Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde, en este día de inicio de sábado, mis queridos hermanos, estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos para que podamos meditar en la palabra de nuestro gran Dios. El mensaje que vamos a meditar en esta tarde lo he titulado Ve y haz tú lo mismo. Y quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago, capítulo 1 y el versículo 27, dice la palabra de Dios lo siguiente: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de corrupción en el mundo. La palabra de nuestro Creador dice lo siguiente. Santiago, hablando acerca, mis queridos hermanos, de la verdadera religión, dice la palabra de Dios que la religión pura y sin mancha es atender a los huérfanos. ¿Qué más? A las viudas en sus aflicciones. Es sorprendente, mis queridos hermanos, cómo es que aquí la palabra de Dios no dice que la verdadera religión es venir al templo, no dice que la verdadera religión es guardar los mandamientos, sino lo que dice es atender a los huérfanos y a las viudas. Y claro, lo que vamos a ver es que realmente al hacer esto estamos guardando la ley de Dios, una tabla o una parte de la ley de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 10, el versículo 25. Y yo creo que hemos leído esta historia, hemos leído esta parábola, este encuentro de nuestro Señor Jesucristo con un maestro de la ley. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas capítulo 10, el versículo 25 dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Se le acercó un maestro de la ley a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es un maestro de la ley? Pues es aquella persona o aquel personaje que conocía el Antiguo Testamento, la ley ceremonial. Era alguien que enseñaba la ley. Dice aquí que se le levantó este hombre con el propósito de tentarle. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesús no estaba solo en ese momento allí. También había sacerdotes, había levitas y había más gente. Pero habían, mis queridos hermanas y hermanos, habían motivado a este maestro de la ley para que le preguntase a Jesús eso: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa fue la pregunta que ese hombre hizo. ¿Haciendo qué cosa? Y como vimos ahí, la realidad es que este hombre lo único que quería era tentar a Jesús, era probarle, quería probar cuál era su respuesta. Ahora, mis queridos hermanos, los judíos sabían y estaban convencidos que para encontrar la salvación tendrían que guardar la ley. Y hermano, la ley de Moisés tenía más de 600 leyes. Y aparte la ley moral de Dios con los 10 mandamientos. Y ellos conocían. Y ahora este intérprete de la ley, ¿creen ustedes que era ignorante? ¿Que él ignoraba? No lo ignoraba, porque vean lo que dice el versículo 26 al 28 de ahí de Lucas. Dice así: y él les dijo, o sea, Jesús ahora contesta, mis queridos hermanos: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: miren, quiero que hagamos una pausa en esta lectura. Jesús sabía y conocía quién era este hombre.
Cuando este hombre le pregunta para tentarlo, Jesús le regresa un cuestionamiento. Ahora, hermanos, Jesús no entró en debate, se puso a discutir, no. Jesús lo llevó a su propio terreno de ese hombre. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que lees? Este hombre era un intérprete, o sea, era alguien que conocía la ley. Otra versión dice, era un doctor de la ley. ¿Y qué dijo este hombre? Aquel, continuó leyendo Lucas 10, 26 al 28, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué era lo que Dios decía o qué era lo que este hombre sabía? Este hombre no era un ignorante, mis queridos hermanos. Este hombre conocía la ley. Dios lo lleva a ese terreno, Jesús lo lleva a ese terreno y dice, ¿qué está escrito ahí? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre contesta, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón. ¿Qué fue lo que él estaba dando? Hermanos, Dios tiene una ley moral y su ley es el fundamento de su trono. Y lo que este hombre estaba diciendo, amarás al Señor tu Dios, estaba resumiendo la primer tabla, los primeros 4 mandamientos de esos 10, que nos hablan, mis queridos hermanos, de nuestra relación con ¿quién? De nuestra relación con Dios. Y luego dice, y a tu prójimo ¿como qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estaba ahora dando la segunda parte de la ley, los otros 6 mandamientos que empiezan, honra a tu padre, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no codiciarás. Entonces este hombre que conocía la ley resumió la ley de Dios. ¿Y qué le contestó Jesús? Bien has respondido. Haz esto y ¿qué? Haz esto y vivirás. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Has respondido qué? ¿Has respondido bien? La respuesta fue, haciendo ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Y él mismo dio respuesta. Pero este hombre no estaba satisfecho. Él, miren, estaba frente a alguien, mis queridos hermanos y hermanas, frente a alguien que leía la mente y conocía su corazón. Él no podía engañarle. Él sabía que estaba pensando este maestro de la ley. Jesús lo sabía. Y Jesús sabía que este hombre lo había hecho para, dice ahí, ¿para qué? Para tentarle. Pero lo llevó a su propio terreno de ese hombre. Y miren qué dice Lucas capítulo 10 y el versículo 29. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué quiso hacer este hombre? Dice que quiso ¿qué? Justificarse. Porque este hombre se dio cuenta que lo que Jesús, o a donde Jesús lo llevó, él estaba siendo culpable de eso. Entonces, ¿qué dijo? Queriéndose ¿qué? Justificar, porque se dio cuenta que él estaba transgrediendo lo mismo que él estaba diciendo. Pero él se justificó haciéndose ¿qué? Haciéndose ignorante. Aprendí el dicho de un hermano, que no sé de dónde lo sacó él, que dice, si no puedes contra el enemigo, confúndelo.
Pero este maestro de la ley no podía confundir a Jesús. Y hermano, ¿cómo podía ocultar algo frente a Jesús? No, hermano, no podía. No podía ocultar. Entonces, queriéndolo confundir, ¿sí? Ahora, miren, ¿cuál era el problema que tenían los judíos y los intérpretes de la ley y los sacerdotes? Hermanos, se pasaban la vida queriéndose justificar, haciendo buenas obras aparentemente, limpiándose, guardando la ley ceremonial, conocían la ley, eran maestros, pero ellos tenían un grave problema que a veces quizás nosotros lo tenemos. Hermanos, porque podemos estarnos dejando llevar por un cristianismo, por un formalismo muerto, mis queridos hermanos. Y quizás caemos en lo mismo que caían los fariseos, que guardaban toda la ley, aparentemente eran perfectos, se limpiaban, se purificaban, no caminaban más de ciertos pasos en sábado, no podían escupir en sábado, no podían hacer lodo en sábado, no podían hacer muchas cosas en sábado. Pero se estaban olvidando de algo primordial. Entonces cuando Jesús lleva a ese hombre a ese terreno, este hombre se quiso justificar y preguntó aparentemente ignorante, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús da una respuesta extensa. Y quiero que leamos el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 37, lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Hermanos, Jesús le dice esta historia a ese hombre. Ahora, quiero que pensemos en qué personajes están involucrados en la historia. Tenemos a un sacerdote, tenemos a un levita, tenemos a un samaritano y tenemos al cuarto, al mesonero. Y quiero decirles algo, queridos hermanos. Aquí en la sala y allí en las redes sociales donde nos están viendo en sus casas, habemos o somos uno de estos 4 tipos de personas. Sacerdote, levita, el samaritano y el mesonero. Jesús contó esta historia y ¿saben qué? Hermanos, esta historia no era una parábola, era una historia real. No tenía mucho que había sucedido ese evento. No tenía mucho que esa historia, que ese acto de barbaridad, de herir a un hombre había sucedido ahí. ¿Y sabes qué? El sacerdote y el levita estaban presentes ahí cuando este maestro de la ley le preguntó a Jesús eso. Esto lo dice el deseado de todas las gentes. Estaban allí presentes. No era una historia desconocida, mis queridos hermanos. Era una historia que estaba fresca en la memoria. Si hubiera estado en este momento, hubiera pasado en las noticias. Era una historia que estaba ahí, que estaba fresca, que estaba en ese momento en la memoria, en la mente, en el pensamiento de la gente.
Y como te dije, ahí en ese lugar, quiero que tú pienses de pronto, si tú estuvieras ahí y tú hubieras sido el levita, por ejemplo, y estás ahí donde está Jesús y le preguntan para tentarle, y tú hubieras estado ahí, y de pronto empiezan a hablar la historia, ¿qué sentirías? ¿Cómo te sentirías? Ahora, quiero que vayamos a desglosar un poco la parábola, la historia. Lucas 10:30 dice, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e le hirieron. Dice, y se fueron y le dejaron medio muerto, o sea, casi muerto. Dijera mi hija, no tan muerto, casi muerto. Y ahora, dice que el hombre iba descendiendo, y es descender porque Jerusalén está a 792 metros sobre el nivel del mar, y Jericó está a 213 metros sobre el nivel del mar, o sea que está a una distancia de 500 metros hacia abajo. Entonces este hombre iba descendiendo. Y hermanos, había un lugar, el camino principal de Jerusalén a Jericó sigue la parte de Wadi Kelt, que atraviesa cerros áridos y el desierto, parte del desierto de Judea. Entonces no es una ruta tan cómoda, no es una ruta tan agradable posiblemente, pero ese era el camino. Yo creo, hermanos, que hay muchos lugares en la actualidad en donde pues es peligroso andar. Aquí, de camino de aquí de Zacatecas a Saltillo, la carretera que hay, los hermanos me han recomendado que no viaje de noche porque es muy peligroso. Y saben, ahí en esa carretera hay un letrero que dice, por su seguridad, no viaje de noche. La gente lo sabe y bueno, hay un letrero ahí. Bueno, hay caminos peligrosos, como era aquel camino. Y ese hombre dice que lo agarraron unos ladrones. Y era, pues, un lugar muy violento ahí en ese lugar, mis queridos hermanos. Y dice el versículo 31, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. La pregunta, mis queridos hermanos, es ¿quién es un sacerdote? Un sacerdote, en pocas palabras, es el representante de Dios aquí. Era quien ministraba en las cosas sagradas. Era quien oficiaba como mediador entre Dios y el hombre. Hermanos, era la persona de quien más se podría esperar. Ahora, yo quiero decirte algo. Este sacerdote dice que lo vio y ¿qué hizo? Pasó de largo. Ahora, quiero defender al sacerdote por un momento, si lo pudiera defender. ¿Recuerdan que dice la misma Biblia que los ladrones lo dejaron como medio muerto? Ahora, una persona media muerta se ve como si estuviera muerta, ¿no? Sí. Ahora, imagínate la escena y está aquel hombre ahí tirado. Ahora, no podrías saber si estaba medio muerto si no lo tocabas, si no lo levantabas. Entonces, bueno, a lo mejor se movía, pero este sacerdote pasa por ahí y lo ve y pasa de largo. Ahora, si pudiera defender al sacerdote, diría lo siguiente. Este sacerdote pudo haber pensado que ese hombre estaba muerto. Y el libro de Levíticos dice, 21:1, que los sacerdotes no podrían contaminarse por muertos. Entonces, si el sacerdote tocaba a aquel hombre, el sacerdote se contaminaba. Entonces, él, para cumplir la ley, mis queridos hermanas, no lo tocó. Si pudiera defender al sacerdote, diría esto, y si es la realidad. Pero el sacerdote no sabía si estaba muerto o no. Bueno, él dice que lo vio, la historia no nos abarca más. Posiblemente se movía, pero este hombre pudo haber pensado, bueno, está muerto, no lo agarro, me voy a contaminar y luego tengo que hacer una ceremonia. Ahora, este hombre, el sacerdote, por decirlo así, mis queridas hermanas, estaba cumpliendo la ley.
Dijo, no, me voy a contaminar y mejor no lo toco. Y pasó de largo. Quiero que pensemos lo siguiente. Si este sacerdote pensó que estaba muerto, él aparentemente estaba cumpliendo algo. Ahora, aparentemente tuvo o tendría una justificación para decir, no puedo tocarlo porque yo no puedo tocar y no puedo contaminarme con un muerto. Y por obedecer una ley, olvidó una ley superior. Y miren, realmente la tarea de los sacerdotes era ayudar a ese tipo de gente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos 5, 1 y 2. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas. Esa era la obra del sacerdote, y sacrificios por los pecados. Entonces el sacerdote era a favor de los hombres, era un mediador entre Dios y los hombres, para que llevara ofrendas. Y luego dice, y sacrificios por los pecados, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, una de las labores, hermanos, de los sacerdotes era ser paciente con los ignorantes y los extraviados. Entonces, por así decirlo, era uno de los deberes de los sacerdotes. Pero por cumplir aparentemente una ley, se olvidó ¿de qué? De otra. Por cumplir una ley, por así decirlo, inferior, de no contaminarse con los muertos, se olvidó la ley de ayudar a los vivos. Y este era el problema. Ahora, el versículo 32 dice lo siguiente. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Ahora, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas eran servidores del templo también. Eran encargados de transportar el tabernáculo, pues también vivían del diezmo. También eran mantenidos del diezmo. Y dice que el levita lo vio y pasó de largo. Quizás, hermanas, el levita, un poco más curioso, se acercó más. Entonces quizás llegó y lo vio y posiblemente pensó, alguien más tiene que hacer esta labor. Posiblemente pensó que no le correspondía esa tarea. A mí me toca limpiar el templo, a mí me toca transportar, bueno, ya en ese entonces pues ya no se transportaban, pero era el servidor del templo. Y dijo, no, alguien más que lo haga. Hermanos, ese es un problema que a veces nosotros tenemos. Porque yo no soy el diácono, yo no barro. Porque yo no soy esto, yo no hago aquello. Hermanos, el levita era un cristiano. El levita era alguien que conocía de Dios. Era alguien que estaba ahí al servicio del templo, como nosotros que estamos aquí en la iglesia y como los que nos están viendo ahí a través de la pantalla. Era un cristiano. Pero este hombre pensó, alguien más que haga esa tarea. Alguien más tendrá que hacerlo, yo no lo voy a hacer. ¿Y qué dijo? Dice, pasó de largo. Deseo de todas las gentes, página 462, dice, estaba convencido de lo que debía hacer. O sea, él estaba convencido que tenía que hacerlo, pero no era algo agradable. Deseaba no haber venido por ese camino para no haber necesitado ver al herido. ¿Qué pensó? Él hubiera dicho, híjole, ¿por qué pasé por aquí estas horas? ¿Por qué vine? Para no tener el deber de hacerlo. Pero dice que se persuadió de que, bueno, esa tarea quizás no me toca, habrá alguien más que lo haga, habrá alguien más que pueda hacerlo. De eso dice ahí que se persuadió de eso. Y dice que hizo, que pasó, ¿qué?
ese hombre pasó de largo. Aquí tenemos a un sacerdote que tenía el deber, el compromiso, y ahora tenía a un miembro común que también lo tenía, pero ¿qué hicieron estos dos hombres? Pasaron de largo. Y luego dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermanos, ahora entra en escena un tercer personaje, un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Hermanas, los samaritanos eran mestizos. ¿Qué quiere decir que eran mestizos? Era una raza mezclada de israelitas con extranjeros. Cuando fueron conquistados los israelitas, no recuerdo ese momento, pero cuando regresan ya vienen mezclados, ya no es una raza pura, por así decirlo, eran mestizos, era una unión, era una mezcla de razas. Ellos conocían de Dios, pero también conocían a dioses paganos y fusionaron el paganismo, por así decirlo, con la religión de obedecer a Jehová. Entonces, hermanos, los judíos odiaban a los samaritanos. Para los judíos, un samaritano era indigno, eran los peores. Hermanos, los judíos no se juntaban con los gentiles. Y estas dos clases, samaritanos y judíos, eran rivales. Eran rivales. Aunque realmente, miren, hermanos, los samaritanos eran más liberales. Como su religión era mezclada, eran más liberales que los judíos. Había más libertinaje, había más libertad de hacer lo que quisieran. O sea que eran los peores. Eran los que estaban mal. Eran los que no merecían nada de Dios. Esos eran los samaritanos. Pero dice aquí la Biblia que el samaritano, dice la palabra de Dios, que dice que cuando iba por el camino, él iba caminando y él ve o se da cuenta que ahí había un hombre herido. Él dice que lo ve y se acerca y dice, y fue movido ¿a qué? Hermano, fue movido a misericordia. ¿Qué es misericordia? Miren, si él no dice si era un judío o no el que estaba herido, posiblemente. Pero si el samaritano hubiese sido fiel a su tradición, ¿saben qué hubiera hecho si ese hombre herido hubiera sido un judío? Lo hubiera escupido. Lo hubiera escupido y hubiera pasado de largo con desprecio. Pero hermanos, este hombre, este samaritano, dice que lo ve ahí tirado, lo ve herido y dice, ¿y fue movido a qué? A misericordia. ¿Saben qué significa misericordia? Es la palabra griega que literalmente significa sentir que las entrañas anhelan. O sea que miren, hermanas, cuando él ve a ese hombre herido, él sintió algo de dentro. De otra descripción, otra traducción sería amor profundo, amor desde dentro. Literalmente es exactamente amor que duele. Hermanas, cuando este hombre se dio cuenta de que aquel hombre estaba herido, él sintió algo dentro, le dolió, hermanos, le dolió ver la condición de aquel hombre. Le dolió. Hermanos, este hombre sintió amor por aquel desconocido herido. Este hombre sintió compasión y dice que al verlo, ¿qué? Fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? El versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Quiero que piensen lo siguiente.
Hermanas, ese lugar estaba atestado de ladrones. Posiblemente quienes golpearon a aquel hombre estaban por ahí escondidos. Pero hermanos, este hombre no pensó en el peligro que él corría. ¿Comprendemos esto? Este hombre pudo haber dicho, híjole, lo ayudaría, pero es que a lo mejor también a mí me golpean y vamos a ser 2 heridos. Hermanos, este hombre no se puso a él en primer lugar. Puso en primer lugar ¿a quién? A aquel hombre herido. Él no se preocupó si llegarían los ladrones, si le alcanzaría el dinero o no. Él lo único que quiso fue ¿qué? Hermanos, lo único que quiso fue ayudar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Se acercó y vendó sus heridas. Hermanas, ¿llevaría vendas? Estoy seguro que no. Pero estoy seguro que se quitaría su ropa posiblemente. Se quitaría su traje, su ropa y utilizaría ese traje. Hermanos, quizás lo rompió para poder hacer un trapo, una especie de venda. Porque no, hermanos, ¿quién lleva vendas normalmente? No llevamos vendas. Pero este hombre estuvo dispuesto ¿a qué? A quitarse algo de sí mismo para poder entregarlo a aquel desconocido. ¿Pensó en que le agradeciera? Pensó, bueno, este tiene dinero, él sí me va a pagar. No pensó en nada de eso, estoy seguro. Él lo único que hizo fue ¿qué? Ayudar. Como les dije, posiblemente se quitó algo de su ropa. ¿Para qué? Para hacerlo. Y dice que, ¿qué más hizo? Les echó aceite y vino. Y además, ¿qué más hizo? ¿Lo puso en qué? Lo puso en su cabalgadura. Hermanos, si hubiera vivido ese hombre en este tiempo y hace algo así similar, lo acusan que posiblemente él fue el que lo golpeó. Así es ahora las leyes, ¿no? Pero este hombre, ¿qué hizo? Este hombre se arriesgó, lo sube a su cabalgadura y lo lleva al mesón. Y mesón es la palabra griega pandogeión, que significa lugar de alojamiento público. Entonces este hombre lo lleva a un hotel. Lo lleva a un hotel y lo pone allá en ese lugar. ¿Y qué dice? Él lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuánto tiempo lo cuidó? ¿Cuánto tiempo cuidó de él? Vean lo que dice el versículo 35. Otro día al partir. O sea, ¿qué hizo este hombre? Hermano, no solamente fue y lo llevó al mesón y lo dejó allí, sino ¿qué hizo? Se quedó ahí en la noche. No había un WhatsApp para avisarle a la esposa. No había un teléfono para avisarle a la familia, me voy a quedar esta noche aquí en este hotel porque hay alguien herido. A lo mejor les avisó, no sé. Pero a lo que voy es que él estaba poniendo en primer lugar no a él, no sus intereses, sino los intereses de ¿qué? Del prójimo. Y como les digo, hermanas, esta historia era real, acababa de suceder. Y ahora estaban ahí escuchándola el mismo sacerdote y el mismo levita que habían pasado por ahí. Y bueno, y más gente. Y yo creo que si tú fueras ellos o si yo fuera ellos, se nos caería quizás la cara de vergüenza si tan siquiera tuviéramos un poquito de dignidad. O quizás, hermanos, agacharíamos nuestra cabeza diciendo, alguien me vio, alguien supo. Hermanos, este hombre, dice la Biblia, que al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes más yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, este hombre se había quedado ahí esa noche y al otro día al partir, él tenía que irse, sacó 2 denarios y dijo, mira, cuídamelo. Y si todo lo que gastes yo te lo pagaré cuando ¿qué?
Hermano, miren qué interesante de ese hombre que estaba dispuesto aún que regresar. Entonces el mesonero pues recibe los denarios y cuida a aquel hombre enfermo. El mesonero hizo una buena obra. Pero ahora yo quiero hacerles una pregunta. Y mi pregunta para los que están aquí en la sala y para los que están allá viendo a través de la pantalla es: ¿y tú quién eres? Quizás eres el sacerdote, que conoces la ley, que sirves en el templo, eres experto, guardas los mandamientos, posiblemente eres el sacerdote, pero por cumplir te olvidas de la verdadera religión. O quizás eres el levita, tienes un cargo en la iglesia, posiblemente eres miembro de iglesia, o quizás no lo tienes el cargo, pero conoces de Dios, has vivido con Dios, estás en la iglesia, vas a la iglesia, te reúnes en la iglesia virtual, pero lo ves y pasas de largo pensando, alguien más debe de hacerlo. Y podemos decir, para eso están los pastores, para que vayan a visitar a los enfermos. O podemos decir, para eso está el obrero, que él vaya. Eso hacen los levitas. Son los que están en la iglesia, son miembros de iglesia, pero creen que ese trabajo les toca a otros. Que vaya el diácono, él es el encargado, que vaya el director, que vaya el de jóvenes. Yo no voy porque a mí no me toca. ¿Quién eres tú? Es la pregunta. Ahora hago otra pregunta. Quizás tú sí ayudas. Quizás tú sí tiendes la mano al que está enfermo. Pero posiblemente somos como el mesonero. Hermanos, ¿el mesonero ayudó o no ayudó? Claro que ayudó. Pero sabes, el mesonero no puso nada de sus recursos. El mesonero no sacrificó nada. El mesonero ayudó por un ¿qué? Por un pago. ¿Y qué decimos? ¿Ah? ¿Qué decimos? ¿Saben qué? Si a mí me pagan el pasaje, yo voy a visitarlo. Hermanos, a veces ayudamos a nuestro prójimo, pero somos como el mesonero. Queremos que nos den para que ayudemos. ¿Y saben cuál es lo peor? Que posiblemente no decimos que la ayuda que estoy entregando me la dieron otros. ¿No? A veces así pasa. Queriendo ser el buen samaritano, nos convertimos en el mesonero. O posiblemente somos un buen samaritano. ¿Saben cuál es el problema del mesonero? ¿Y cuál es el problema del sacerdote y del levita? Filipenses 2:3 dice lo siguiente: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Qué dice ahí? No hagan nada, ¿por qué? Por egoísmo o ¿por qué? O por vanidad, sino que con humildad considerando a los demás como superiores. Hermanos, ¿el sacerdote se consideró inferior o superior? Él lo vio y dijo, no, yo no lo puedo agarrar, yo soy un servidor. ¿Cómo? Yo vengo del templo, ¿cómo voy yo a ayudar a este hombre? Pasó el levita y también se consideró superior. Dijo, no, alguien más tiene que hacerlo. El mesonero también se creía superior. Dijo, mira, aquí, tú estás aquí porque yo te estoy ayudando. Pero el levita, hermanos, se agachó, se humilló, levantó al herido, se quitó quizás algo de su ropa, de sus recursos. Hermano, ¿cuál será nuestro problema? ¿No será que tenemos el mismo problema? Luego preguntó Jesús, Lucas 36 al 37, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el maestro, el que usó misericordia de él. Y por segunda vez, Jesús le dice a ese hombre, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, ese es el mismo mensaje para nosotros en esta tarde. Ve y haz tú ¿qué?
ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. ¿Cuál es la verdadera religión? Hermanos, la verdadera religión no consiste en ceremonias muertas. La verdadera religión no consiste en lujos, no consiste en creerme que soy cristiano, en creer que conozco la Biblia y la sé al derecho y al revés. Hermanos, eso no es nada. Hermanos, Satanás también se la sabe, ¿o no? Satanás se sabe la Biblia y no por eso está en la verdadera religión. Hermanos, la verdadera religión no es solamente creer, es parte de creer, pero creer significa actuar. Santiago dice, tú crees, bien lo haces, los demonios también creen y tiemblan. Hermanos, la verdadera religión no solo es creer. ¿Y qué dice ahí? Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos. Ay, no, yo no quiero. Y a las viudas en sus aflicciones. ¿Y qué más? Y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y hay muchos hermanos que queremos estar limpios de la corrupción del mundo, pero no queremos ensuciar nuestras manos ayudando al prójimo. Y eso es cierto. Y quiero que vayamos al libro de Isaías capítulo 58. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí. Isaías 58. Ahí nos habla del verdadero ayuno. Y quiero leer del 58 del versículo 4 al versículo 12. Miren lo que dice ahí. He aquí, para contiendas y debates ayunáis. Para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y dice el 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Ahora, hagamos una pausa. Dios está hablando por medio del profeta Isaías. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí que te aflijas tu alma y que hagas ceniza y que pongas cara triste? Que yo estoy ayunando, Señor, perdóname, ayúdame, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí diezmo. ¿Es tal el ayuno? Dice. Y sigue leyendo, el 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ahora hace otra pregunta nuestro Dios. El verdadero ayuno dice es que soltemos las cargas, que dejemos libres o que ayudemos a los demás a ser libres. Y dice el 7, el verdadero ayuno no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hermanos, ¿cuál es el verdadero ayuno? Dice que partas, ¿qué? Tu pan ¿con qué? Con el hambriento. Ay, hermanos, yo sí ayuno todos los días, cada sábado ayuno. Hermanos, pero él dice en la Biblia que el verdadero ayuno es que partas, ¿qué? Tu pan con el hambriento. Y que a los pobres errantes albergues en casa. Y cuando veas al desnudo, dice que lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y a veces decimos, sí, yo sí he regalado ropa para cubrir al desnudo, pero la ropa que no me queda, la más vieja, la más fea, la que no me gusta. ¿O no? Hermanos, siempre sucede que cuando decimos, traigan ropa para regalar, hermanos, ¿qué ropa recibimos? Hermanos, la peor ropa, la que ni tú te pones, ¿o no? O a veces ayudamos a alguien, ¿sí? Y le damos eso viejo que ya no quiero. Te regalo un portabebé, el que mi hija rompió, ya está bien viejo, ya no lo quiero, ¿no? Y creemos que apláudame porque di algo. Hermanos, estamos equivocados. Pero miren lo que dice. Hermanos, cuando nosotros hagamos esto, lo del buen samaritano, dice el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Ahora quiero que vean lo que dice, nacerá que tu luz y tu salvación se dejará ver pronto. Hermano, cuando Cristo viene, dirá a los de la derecha, a las ovejas, porque tuve hambre y me diste ¿qué? De comer, porque tuve sed y me diste de beber, desnudo y me cubriste, en la cárcel me visitaste, enfermo y viniste a mí. Y aquí dice que tu salvación se dejará ver ¿qué? Pronto. Hermano, la realidad es que cuando Cristo venga, no te va a decir, oye, guardaste el sábado, oye, no mataste, no robaste, oye, diste el diezmo. Hermano, eso es parte de, pero no lo es todo. Porque yo puedo decir, bueno, yo ya di en mi sobre, ya di el diezmo, ya con eso ya cumplí. Hermanos, no. Eso no es cumplir, eso no es darle a Dios, eso le pertenece a Dios. Dar a Dios es darle de lo que es mío. Entonces dice que cuando ayunemos realmente como debe de ser, como ayunó el buen samaritano, quitándose quizás el pan de la boca, hermano, quitándose su ropa, su prenda de vestir para entregarla, ese es el verdadero ayuno. Y como dijo Jesús 2 veces, ve y haz tú lo mismo. Y dice, tu justicia irá delante de ti. Hermano, no necesitamos estar presumiendo, miren, yo guardo la ley, yo guardo los 10 mandamientos. No, hermanos. Nuestra justicia se ve cuando hacemos el bien ¿a quién? Al prójimo. Y dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Ahora, ¿acuerdan lo que dice Proverbios? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es ¿qué? Abominable. Pero hermanos, yo pues, Señor, yo guardo todos los mandamientos. ¿Qué dijo el joven rico? Señor, todo esto he guardado desde mi juventud. Y el maestro de la ley seguro guardaba también la ley. Pero le faltaba ¿qué? Algo. Entonces dice, hermano, que cuando nosotros hacemos el bien y ayudamos a la gente como Dios manda, dice, invocarás y te oirá Jehová. ¿Por qué? Porque esto de amar al prójimo es guardar la ley de nuestro Dios. Porque Romanos 13:10 dice que el cumplimiento, dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y eso nos falta. Y sigo leyendo. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. ¿Y cuántos, hermanos, hemos utilizado el dedo amenazador? Y decimos, mira, yo aquí soy el que sabe. Yo aquí soy el director de iglesia, tú eres un chamaquito. ¿Y qué dice? Que quitemos el dedo, ¿qué? Amenazador. Y el hablar vanidad. El 10, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Hermanos, hay gente que tiene porque ayuda. Hermanos, y dice que serás como manantial cuyas aguas nunca, ¿qué? Hermanos, nunca faltan. Y luego dice, y los tuyos reedificarán ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Este texto lo utilizamos para decir que reparar portillos significa poner en alto la ley de Dios, y es cierto. Pero hermanos, hacer el bien al prójimo como lo hizo el buen samaritano es parte de esa ley de Dios. Es parte de reparar esos ¿qué? Hermanos, esos portillos. Así que mis queridos hermanos, no olvidemos que la verdadera religión, ¿cuál es? Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Queridos hermanos, seamos reparadores de portillos. Seamos como el buen samaritano. No seamos como el mesonero, que pretendemos ayudar, pero realmente no ayudamos. Hermanos, no seamos como el sacerdote que, pretendiendo guardar la ley, se olvidó de una ley superior que dice, amarás a tu prójimo como a ti, como a ti mismo. Y esos son los 6 mandamientos.
de la ley de Dios. Que podamos ser como aquel buen samaritano, porque ese buen samaritano es símbolo de nuestro Señor Jesús, quien se humilló, quien bajó a esta tierra, se despojó de su vestimenta, hermanos, para darnos la oportunidad de vivir. Que Dios nos ayude, porque nos hace falta ser como el buen samaritano. Hermanos, quizás no tenemos nada, pero estoy seguro que tienes más que otros. Quizás tienes conocimiento, tienes fuerza, tienes talentos. No seamos como aquellos intérpretes de la ley. No seamos como el sacerdote. Dios nos guarde de serlo. Y tampoco seamos como el mesonero. Que podamos despojarnos de lo nuestro y que podamos ser como fue el buen samaritano. Y así como Jesús le dijo a aquel hombre, ve y haz, tú lo mismo. Que ese sea nuestro ideal y que ese sea nuestro motivo. Es mi deseo en oración. Amén.